Muy buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre y yo soy Samael Hernández, que como siempre lo invita a que se quede un rato con nosotros para que platiquemos pues de temas de interés, temas que a todos nos afectan, a veces nos gustan, a veces nos disgustan, pero finalmente nos afectan. Y bueno, el tema en esta ocasión que le propongo es que hablemos de dos cosas que parecen no tener relación, pero que en el fondo sí la tienen. Y me refiero a las desgracias que hemos vivido recientemente y las elecciones, la política electoral. Y nótese que recalco esto de política electoral, no solamente la política es mucho más que las elecciones. Y bueno, pues el tema viene al cuento porque, ya sabe usted, empezaron a registrarse ya una gran cantidad de los llamados candidatos independientes para las elecciones presidenciales del 2018. Ya son más de 20, ¿no? Entonces, antes, para quienes sean de mi generación o cercana a mi generación, la fecha de su nacimiento, pues recordarán que antes pues, todo el mundo se peleaba por ser candidato de algún partido, sobre todo de los partidos más fuertes, ¿no? Del PRI, después aparece el PAN, en algún momento el PRD, después de que se sale Andrés Manuel del PRD, pues que funda Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, pues también en algunos lugares hubo presencia fuerte de Morena y pues cada quien buscaba según su nivel, ¿no? Si quería ser diputado, si quería ser senador o gobernador de algún estado o presidente de la República, pues buscaba colocarse, recordará usted, en alguno de los partidos pues fuertes, ¿no? Y cuando no, cuando pertenecían a un partido y no les daban su candidatura, ¿qué hacían? Pues se iban a otro partido, ¿no? O sea, a buscar el hueso donde se lo dieran. Y se iban a otro partido y cambiaban de partido algunos hasta 3 veces, ¿no? Pasaban del PRI al PRD, del PRD a Morena, ¿no? Por ejemplo, esa es una ruta, pero hay otras, ¿no? Eh, bueno, el asunto está en que empezamos a notar que ya la clase política como que pues de aquello de los principios y los programas para el desarrollo nacional y de todas estas cosas que pues le ponían el sello a un partido. Por ejemplo, recordará usted que pues en los años 60, aunque no había muchos partidos, ¿no? En aquellos tiempos, pues nada más estaba el PRI, pero el PRI se reclamaba, ¿no? Como un partido nacionalista que buscaba la justicia social. No hablaban de democracia, pues porque no había. Y después de estos años, ya cuando empezó a haber cierta pluralidad, pues se observaba, por ejemplo, que el PAN tenía una propuesta más orientada hacia el liberalismo, sobre todo en materia económica, y pues hacia el conservadurismo en materia cultural, en derechos, por ejemplo. Pues ese era el sello del PAN. Bueno, y había gente que le gustaba eso y votaba por el PAN, otros querían ser más nacionalistas, pues ahí estaba el PRI, ya había de dónde, apareció después el PRD, y el PRD ya era una opción socialdemócrata, ¿no? Que surgió de la unión de varios partidos de la llamada izquierda de aquel entonces, ¿no? Y bueno, ya había así como una oferta política, pero después pues, el PRI y el PAN pues ya no se distinguían, ¿no? Planteaban lo mismo, aunque en la arena política se mostraban como contrincantes. Después tuvimos la experiencia de los gobiernos del PAN, que hicieron continuar con la política del PRI, y cambia ahora el PRI, deja el PAN, se va a la oposición, el PAN se va a la oposición, el PRI llega otra vez al poder con el presidente Enrique Peña Nieto, y la política es la misma, ya no se sabe si es del PAN o es del PRI, pero es una política de una orientación neoliberal, ¿no? ¿Y qué es esto de neoliberal? Pues mire, en algún programa hablaremos de esta idea de lo neoliberal, pero ahora baste decir que esta es una política que utilizan las grandes potencias para poder
obtener, saquear riqueza de los países periféricos, o sea, los países que no son grandes potencias, ¿no? Y siempre lo han hecho, sí, siempre han hecho ese, digamos que esa extracción, para que se oiga elegante, de riquezas de países como África, países pues, como México y otros países latinoamericanos, Chile, Argentina, de todos los países de la periferia, estas grandes potencias, dependiendo de su ubicación, pues extraían riqueza de esos países periféricos. La diferencia es que ahora es brutal. Es decir, el viejo manejo de las potencias con relación a los países periféricos, de alguna manera compensaban, ¿no?, la extracción con permitir ciertos niveles de bienestar, pero eso a partir de los años 80 se acabó. O sea, hay un cambio ahí que, bueno, nos llevaríamos un buen tiempo explicando por qué, pero hay un cambio en donde ya nada, qué bienestar ni qué nada, sálvese quien pueda. Y pues los pobres nunca pueden, entonces son los que pierden todo, ¿no? Entonces, esa política neoliberal es la que enarbolan el PRI y el PAN. Ya no hay cambios, ¿no? No hay ningún planteamiento alternativo. ¿Qué propondría el PRD si en aquel entonces hubiera llegado? Pues quién sabe, porque nunca llegó, ¿no? Pero en los estados donde estuvo gobernando, pues hacía lo mismo, no tanto en términos de grandes políticas nacionales, sino pues en la conducta del gobierno, ¿no? Corrupción, ilegalidad, tolerancia de la criminalidad, represión en contra de los movimientos de protesta o los movimientos sociales. O sea, lo mismo. Bueno, pues, pero además, con este cambio, le decía, regreso al tema, que en este cambio los políticos, a los diferentes partidos, que ahora ya ni siquiera se distinguen por sus programas, pues se acentuó la idea, se vio más, ¿no?, que ya no les importa construir una propuesta para el desarrollo nacional. No, lo que quieren es el hueso, el puesto en el gobierno. ¿Para qué? Pues para saquear también. Hay políticos que no lo hacen, me consta. Hay gente, muy pocos, por cierto, pero hay gente honrada haciendo política en el país y no se puede negar, no podemos meter a todos en el mismo saco. Pero la gran mayoría no tienen escrúpulos, no tienen vergüenza. Y ahí están robando y haciendo de las suyas. Bueno, nada más vea usted la lista de cuántos gobernadores persiguen ahora, ¿no? O bueno, algunos ya los metieron a la cárcel, otros los están ahí investigando, otros están prófugos, ¿no? Pero ese es un botón de muestra, ¿eh? No, si agarraran a todos los pillos, pues no habría clase política, estoy seguro, o quedarían muy pocos, ¿no? Pero ese es un efecto, no hay ya planteamiento que sea una oferta diferente para la ciudadanía. Entonces, ¿qué nos van a ofrecer para el 2018? Pues con esos antecedentes, lo que uno puede pensar es más de lo mismo, es decir, pues políticos que están ahí, que se lavaron la cara y ahora se presentan como los que van a cambiar a México. ¿Cambiarlo en qué? ¿Algo que beneficie a la ciudadanía, a la población? Yo, francamente, lo dudo. Son los mismos, incluso los mismos partidos. Ahora, sabrá usted que está el PRI, ¿no?, y su eterno aliado, el Partido Verde Ecologista. No sabemos qué va a pasar con el Partido Nueva Alianza, que fundó doña Elba Ester Gordillo, ex dirigente del CENTE, ahora en la cárcel. Bueno, ya creo que está en arresto domiciliario, purgando su proceso y, bueno, parte de su condena a lo mejor. Pero el PRI, el PANAL, que no se sabe bien qué va a hacer, que le anda coqueteando al Frente Cívico, ahorita comentamos del Frente Cívico, y bueno, pues el Partido Verde que ahí está, ¿no?, aliado del PRI. ¿A quién van a proponer? Todavía no se sabe, ¿no? Se manejan varios nombres que incluyen a varios políticos muy conocidos, ninguno de ellos garantía de nada, ¿no? Me refiero en cuanto a un planteamiento diferente a lo que enarbola el PRI hoy, que es el Pacto por México.
El Pacto por México, pues no es más que un resumen de la política neoliberal para acabar de desmantelar al país. Eso es lo que es el Pacto por México. Algunos estarán de acuerdo, algunos neoliberales de corazón dirán, no, es que hay que abrirnos al mundo. Bueno, pues ellos tendrán sus razones, ¿no? Pero a quienes les afecta esa política dirán, no, 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 eso no, ¿no? Pues la gente quiere bienestar, la gente quiere, sí, progreso, pero también quiere bienestar. No un progreso que se lleven unos cuantos, sino que ese progreso y sus resultados, pues, contribuyan al bienestar de todos, no al enriquecimiento de unos cuantos. La desigualdad en México es terrible, es increíble, ¿no? En Oaxaca es uno de los estados más desiguales que hay, pero más desiguales, ¿no? Unos cuantos tienen todo el dinero y la gran mayoría sobrevive con una miseria. Bueno, pues así está el país también, ¿no? Y esa desigualdad no es una maldición divina, es como está organizado el país, es como opera el país y esa forma en cómo está organizado el país, la economía, el derecho y todo lo demás, pues eso es lo que contribuye a que esas desigualdades se profundicen. Bueno, así está el país y contra eso habría que luchar, porque el neoliberalismo lo que hace es eso, profundizarlo en México y en cualquier otra parte del mundo, si no, pues, bueno, en Estados Unidos, ¿no? La actitud de Trump al principio, de ese sector que hizo ganar al actual presidente de los Estados Unidos, pues se estaba quejando de la política neoliberal, no lo decían así, pero esa es la verdad, ¿no? Bueno, hasta los gringos, ¿no? Se están quejando de eso. Ya no digamos otros países, ¿no? En Europa, por ejemplo, pues Inglaterra dijo, disculpen, pero nosotros no les vamos a hacer el juego en esto porque nuestra población ya está sufriendo y ya nos están reclamando y se salen, ¿no? De la Comunidad Europea, que parece ser ahí el núcleo original del neoliberalismo, aunque pues eso del neoliberalismo no tiene territorio, surge de los intereses de las grandes potencias, que a veces son primos, las mismas familias, tienen relaciones entre ellos, son los que organizan todo esto. En fin, le decía, bueno, ¿qué va a hacer el PRI? Va a mantener el Pacto por México, ¿no? Sea quien sea el candidato. ¿O será que van a dar marcha atrás? Yo lo dudo, lo dudo. Ya sea el señor Chong, el señor Mid, el señor que sea, va a tener que actuar en los marcos que le ponga su partido. Y ese marco, pues, es el Pacto por México, o digámoslo de otro modo, pues las políticas que están en el fondo del Pacto por México. En cuanto al nuevo Frente Ciudadano por México, que está compuesto por pues el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, esos tres, más los que se agreguen, no sé quiénes vayan a ser, pues decía en una reunión a la que tuve oportunidad de asistir, el señor Porfirio Muñoz Ledo, que de política sabe bastante, que decía que era un masacote, ¿no? O sea, hay una cosa informe ahí. Pues es que es una mezcla rara, ¿no? Pues está el PRD, que se supone que es de izquierda, se supone, ¿eh? Y cada vez se supone más. El PAN, que es pues, la derecha, siempre ha sido la derecha, ¿no? Y el Movimiento Ciudadano, que es una cosa incolora, inodora e insípida. No sé qué cosa es, pero bueno, ahí está. Y el líder es Dante Delgado, ¿no? Entonces, bueno, de esto del Frente Ciudadano por México, decía Muñoz Ledo, pues no puede esperarse nada más que incongruencias. Bueno, pues la primera incongruencia sucedió hace unos días cuando la señora Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, la señora Margarita Zavala, que merece todos mis respetos como persona, pues anunció que se salía del PAN, ¿no? De su partido, al que ingresó, dice ella misma, a los 16 años, o sea, el partido de toda su vida. Se salió del PAN, ¿no?
¿Por qué? Porque el argumento que ella dice es que era un partido que ya perdió su democracia porque llegó el señor, el que actualmente dirige el PAN, el señor Anaya, que dijo que el señor Anaya pues ya era un autoritario, que se estaba sirviendo del partido para impulsar su candidatura y que no se abría ninguna posibilidad democrática para que ella pudiera participar y pues seguramente pensaba pues ser electa como la candidata del PAN. Que eso suena incongruente. ¿Por qué? Le diré, pues porque se supone que están en un frente, a no ser que quieran usar el frente para impulsar la candidatura, la que fuera, del PAN. Si es así, pues entonces la salida de Margarita y la actitud del señor Anaya, el actual dirigente del PAN, lo único que reflejan es que el PAN es gandalla, o sea, junta a estos partidos débiles como el PRD y el Movimiento Ciudadano, no para hacer un frente ciudadano como dice su nombre, es decir, donde pudieran participar más gente independientemente de los partidos, no, hacen el frente para sacar a la candidatura del PAN. Al final eso es lo que muestra tanto la salida de la señora Margarita como la actitud del señor Anaya en el juego político que están haciendo, que la verdad es que parece más una telenovela eh, que, que una estrategia política, ¿no? Una, una iniciativa, llamémosle así, de Margarita por un lado, de darle un golpe mediático al PAN a través de el cuestionamiento de este señor Ricardo Anaya, que es el dirigente, eh, bueno, pues un golpe al PAN, un golpe a Anaya y un golpe al PAN, ¿no? Y de paso, pues al frente, porque pues, se sale, dice que va a hacer su registro ciudadano para postularse como candidata a la presidencia de México, y eso es evidente, debilita al PAN, pero también debilita al frente, ¿no? Ya hubo reacciones que a mí francamente me parecen, eh, si no exageradas, sí mal planteadas, en tanto que están ubicando esta crisis política del PAN como una crisis política del sistema electoral. Para empezar, lo único que muestra esto, ya lo dije y lo repito, es que el PAN pensaba agandallarse en la candidatura y no le salió por los problemas internos del PAN. Pero eso habla mal del PAN, pero también habla mal del frente, ¿no? Porque la señora Margarita, como el propio Anaya dijo, no se esperó para que se abrieran las elecciones, digo, internas, para que saliera el candidato del frente. Pero cuando el señor Ricardo Anaya dice eso, se refiere a todo el frente, más la ciudadanía, porque si no, ¿de qué clase de frente estamos hablando? O nada más se refiere al PAN. En mi opinión, se refiere al PAN, ¿no? El PAN es el espacio político generalizable en el que ahora cabe la oposición al PRI. Después de eso ya no hay oposición de a de veras en contra del PRI, que es lo que ahora está diciendo Margarita, que ella es más opositora del PRI que Anaya y que incluso lo que queda del PAN, ¿no? Pero desde mi punto de vista, esto no indica que haya nuevos planteamientos, que haya una nueva oferta política. Es la misma cosa. A lo mejor con algunos otros adornitos, pero es lo mismo. Ya quedó al descubierto entonces que el frente no era más que un instrumento del PAN. Eso es el frente. Ahora, esperemos a ver si nos dan la razón. Y si nos dan la razón, nos la van a dar por dos cosas. Una, ¿cuál es la plataforma que van a manejar como una oferta política? Es decir, ¿qué plantean hacer con este país? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Más neoliberalismo? Yo no estoy de acuerdo. No sé usted. Usted tiene toda la libertad de decir que sí o que no. Pero yo no estoy de acuerdo. Porque eso no beneficia a la mayoría. Beneficia a unos cuantos. Y si van a resultar con eso, pues yo no sé entonces cuál es la diferencia con el PRI. Y bueno,
La otra es, ¿de dónde va a salir el candidato? ¿De uno de los partidos? ¿O va a ser un candidato que escojan de la sociedad? Porque hay gente muy capaz, ¿eh? Y no me refiero a Mancera, y no me refiero a otros políticos, sino gente común y corriente que no tendrá mucha experiencia, que bueno, que a algunos de nada les sirve, este, pero que tiene buenas intenciones y una honestidad probada y una idea clara de qué haría con el país. Claro que hay gente que tiene eso. Pues que los partidos no los dejen entrar, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero que hay gente, hay gente. Y ahí viene la sensibilidad de este frente de poder, pues, sondear, a ver dónde están esos garbanzos de a libra, que esos talentos políticos que están por descubrirse, pero que ahí están en el pueblo, en el propio pueblo de México. Si no hacen eso, pues entonces ya no es nada. Me quedo entonces con la descripción de Porfirio Muñoz Ledo. Pues es un mazacote, no tiene forma, no tiene nada. Bien, ¿qué queda? Pues queda el partido de Morena, ¿no? Que es el partido de Andrés Manuel. Decía en esa reunión Porfirio Muñoz Ledo, pues es que seamos realistas, en el tablero pues nada más queda Morena, que nos guste o no es la única opción política por la que se puede votar, digo, para los que quieren cambiar al país y que las cosas mejoren. Yo estoy de acuerdo en que viendo el tablero político del sistema actual de partidos, pues es lo único que queda en pie, más o menos con alguna opción de cambio, ¿no? Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, pero yo no creo que eso sea necesariamente benéfico para el país, para el pueblo, pues, ¿no? Al pueblo de México, a todos los que habitamos este país, en el territorio bueno, de lo que queda de nuestro país. No me parece que sea necesariamente lo bueno al ser la única opción. O sea, ser la única opción de cambio no lo hace automáticamente bueno. ¿Por qué digo esto? ¿Tengo algo en contra del señor Andrés Manuel? No, yo no tengo nada en contra de él. Yo ni lo conozco, yo lo veo. A veces escucho lo que dice. Puedo estar de acuerdo o no. Pero no es eso lo que me parece difícil de aceptar en el caso de Morena. Lo que me parece primero difícil de aceptar es que votemos por un hombre cuya plataforma política es lo que a él se le ocurra. Dices, necesitamos una plataforma para el país, hacia dónde queremos llevar a México, que no sea otra vez esta orientación neoliberalista del neoliberalismo, porque ya sabemos cuáles son sus resultados aquí en México y en otros lados, ¿no? No, entonces necesitamos una propuesta diferente. El gran problema del señor Andrés Manuel es que tiene gente muy, muy capaz elaborando propuestas que él va a tirar a la basura, porque ya lo conocemos, es lo que a él se le ocurra. No es garantía de que respete lo que sus allegados ahora, sus colaboradores, están proponiendo. Hay gente ahí muy inteligente, muy capaz, que conoce los problemas. El problema es que el asunto es que les haga caso. Y por la personalidad del señor Andrés Manuel, no les va a hacer caso. Él hace lo que quiere, él. La plataforma es él y su voluntad. Y mire, si algo no necesita el país, es la voluntad de iluminados. Necesita la voluntad colectiva. Necesita un sistema político, económico, social, incluyente. Y eso de incluyente también vale para la cuestión política, en el sentido de se tiene que considerar la voz, la voluntad de los mexicanos. Y dirá usted, ¿y eso cómo se come? ¿Hacemos una encuesta? Bueno, no sé, una encuesta es un indicador. Pero hay formas de organizarse para poder escuchar la voz y hacer sentir la voluntad de la gente. Y mire qué le digo, esto implicaría cambios profundos en la organización política del país. Cambios profundos. Incluso podríamos operar políticamente ya en las elecciones, por ejemplo,
sin partidos políticos, lo que no quiere decir que se elimine la pluralidad de la expresión política. Pero el formato de los partidos no es el único formato para la pluralidad política. Hay otras maneras de hacer elección diversificada, plural, etcétera, sin partidos políticos. Nada más, y solo como una muestra, porque no es exactamente a lo que me refiero, échele un vistazo a la historia nacional. En los tiempos de Juárez, en los tiempos de Porfirio Díaz, sobre todo cuando se organizó la oposición en contra de don Porfirio Díaz, para luchar en contra de la injusticia y todo lo que usted quiera, y por la democracia, el respeto a la ley, etcétera, no había partidos políticos. No había. O sea, la figura del partido político que conocemos surge en el 29, cuando ya estaban los hombres de Sonora dirigiendo al país, y no surge como un formato para hacer que el sistema electoral funcionara de manera plural. Nace muy ligado al Estado para controlar a la población. Entonces en México no tenemos, para empezar, no tenemos una tradición de partidos políticos. Pero lo que no podemos negar es que hubo periodos, democráticos del país. Hubo periodos de oposición al régimen, de oposición revolucionaria al régimen, sin partidos políticos. A eso agréguele que nuestra historia, cultura de pluralismo político con formato partidista, pues eso es reciente. Y cuando digo reciente hablo de la década de los 70. Bueno, pues de la década de los 70 para acá, o sea, de la década del 70 al 2017, pues ya nos desengañaron los partidos políticos, nos desilusionaron, porque eso que estamos viendo, eso que está ahora como oferta con el formato de partidos políticos, no son en estricto sentido partidos políticos. Son empresas políticas que viven del recurso público. Eso es lo que son. Son franquicias políticas. Pero partidos políticos en el sentido original, como se puede concebir, por ejemplo, los partidos revolucionarios en Alemania en la década de los 20-30, o en Rusia mucho antes, o en Francia, en fin, esto no lo hemos tenido acá. Entonces, bueno, ya vivimos una experiencia decepcionante de una cosa que parece un formato de partido y que opera como sistema de partidos acá, cuando son franquicias públicas, ¿no? Usted registra su partido, que es una franquicia, y usted hace el negocio con su, así se llama la empresa, su partido, del como se llame, o del color que usted quiera, ¿no? Y eso son franquicias políticas. En eso degeneró la pluralidad emergente en los años 70, que después constituyó lo que ahora es el sistema de partidos, llamado así, de México. Pero hay manera de hacer democracia sin partidos, sin ese formato de partidos, ¿no? Puede haber, ¿no?, otros formatos igualmente válidos, democráticos, ¿no?, para que pudiera funcionar el sistema político mexicano en ese aspecto, en el aspecto electoral, ¿no? Bueno, ¿a qué lleva todo esto? Porque al empezar le decía, vamos a hablar del tema que tiene que ver con las desgracias que hemos vivido y el sistema electoral, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la reflexión en torno a los partidos políticos. Resumiendo, diría, bueno, al parecer no nos quedan muchas opciones, ¿no? Todas las que les dibujé están para llorar, incluyendo Morena, si vemos pues la oferta que tiene, ¿no? Pero entonces se preguntará usted, y me preguntaré yo también, desde luego, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí es donde entra la parte de las desgracias, ¿no? Las desgracias que son dolorosas. ¿Estamos bien en tiempo? Que son, disculpe, pero aquí controlan el tiempo, ya sabe, el tiempo de la televisión es muy importante. Y
y no me quiero quedar a la mitad de la idea, le decía, este asunto de las desgracias es importante, es muy doloroso, es muy doloroso. ¿Qué le puedo decir yo? Si usted me está viendo desde el Istmo de Tehuantepec, mi tierra, ¿qué le puedo decir yo? Si usted está viviendo ese dolor en carne propia. Muertos, lesionados, gente que perdió todo, todo su patrimonio, ¿eh? Todo su patrimonio, hasta la ropa, pues, que ahora está en la calle. ¿Qué le puedo decir yo del sufrimiento? O si la gente, o si me ve usted en la Ciudad de México y perdió usted a alguien, o perdió su patrimonio, ¿qué le puedo yo decir de eso? Nada. Pero ese dolor existe. Y podemos ver que ese dolor provoca indignación. Porque las personas que lo perdieron todo, perdieron a alguien, o perdieron su patrimonio, o sufrieron algún tipo de pérdida, se están dando cuenta de que, en primer lugar, el gobierno no está funcionando bien. Y debajo de eso, se están dando cuenta de que el sistema social en el que estamos viviendo no está funcionando bien. Si no, vean ustedes a la gente que perdió su casa y no tiene manera de reclamar porque su casa era recién construida y se cayó toda. Hay edificios que son de los años 50, bueno, el ejemplo clásico es la Torre Latinoamericana, ¿no? Pero no, hay otras casas bien construidas que ahí están. Entonces se caen las casas de alrededor, pero no se caen esas. En Juchitán, todo el fraccionamiento de la Riviera, en donde se supone que vive la gente que tiene recursos, pues el 90% de las casas se cayeron. Solo había una o dos ahí bien hechas que no se cayeron. ¿Y eso qué es? Corrupción. Y el hecho que no puedan reclamarle a los responsables, ¿no? A los que construyeron mal las casas, a los que dieron una lana para que les autorizaran la construcción, a los que no compraron los materiales que se requerían. No pueden hacer ninguna reclamación, porque el sistema del derecho está mal hecho. Entonces, el sistema social está mal. Y las desgracias, ese dolor profundo que sentimos hoy, pues nos obligan a ver qué es lo que está pasando. Porque no es que haya temblado nada más. No es que haya llegado la tormenta fulana o sutana o perengana, nada más. Es que frente a un fenómeno natural, si no hay presencia humana, pues entonces no puede causar ningún daño. La naturaleza no tiene una intención. La naturaleza tiene una manera de funcionar, ¿no? Tiene un orden que es propio de la naturaleza. Nada más. Es como una cascada. A lo lejos pues, se ve muy bonita. Sí, una cascada grande, ¿no? Se ve muy bonita. Ahora, si usted va con su canoa arriba de ese río y se acerca donde cae el agua, pues se está poniendo usted en peligro. Pero la cascada no tiene nada que ver. La cascada no es mala, es usted el que se puso ahí. Entonces, frente a los fenómenos naturales, salvo muy pocos, es la presencia humana la que crea una relación de peligro a la que antecede una decisión de riesgo. Si usted va y se sube a la canoa cerca de la cascada, pues usted toma una decisión, meterse en la canoa, ponerse cerca de la cascada y pues ahí sí la cascada es peligrosa, entonces asume usted el riesgo de ser víctima de algo peligroso, pero que no lo diseñó la naturaleza para afectarlo. Pues ahí estaba la cascada, no hacía nada. Pero usted se fue a meter ahí. Entonces,
frente a la presencia humana, el orden natural adquiere un valor que no tenía, que es el de peligro. Pero es la presencia humana. Ahora pongámoslo en estos términos. ¿Quién decide la presencia humana tal y como se expresa actualmente en determinados lugares? ¿Quién decide la presencia humana en una zona sísmica? ¿Quién decide la presencia humana bajo las condiciones específicas en las que está en una zona sísmica? ¿Quién decide la presencia humana en el lecho de un río? ¿Quién decide la presencia humana en la ladera de un cerro? Por mencionar solo algunos, podría decir, ¿quién decide la presencia humana cerca de instalaciones peligrosas como los ductos de gas o las refinerías o las gasolineras? ¿Quién decide que haya gente susceptible de ser afectada? Algunos dirán, pues uno, porque uno es el que va. Sí, sí, es uno también. Aunque a veces ni sabe uno, ¿no? Porque si están vendiendo una casa en un fraccionamiento que hace muchos años fue el lecho de un río, pues uno no lo sabe. Pero los que construyeron allá tienen la obligación de saberlo. Uno no lo sabe. Y luego cuando vienen las primeras aguas, cuando la naturaleza decide usar el viejo cauce que tenía, bueno, que no, la naturaleza no decide, sino cuando el orden natural lleva a que las aguas ocupen el viejo cauce, pues ahí se encuentra con presencia humana y la naturaleza no sabe si son humanos o no. Pero los humanos sí saben que están ahí. ¿Quién decide eso? Es decir, es un entramado que involucra individualidades, en cierta forma, pero también involucra ciertos colectivos. Por ejemplo, ¿quién autoriza el uso de suelo en un lugar donde fue el lecho de un río? Pues el gobierno. El gobierno es que dice, no, aquí sí se puede construir. Pues desde ese momento está estableciendo condiciones para la presencia humana en ese lugar. Y está creando un riesgo. Porque luego va a ir gente a comprar este terreno y va a querer construir una casa, o va a ir una empresa a querer construir un fraccionamiento, porque lo permite la ley de uso de suelo. Entonces, ese entramado que permite la presencia humana en el marco de un orden natural, es producto de una sociedad, es producto de cómo se organiza una sociedad. Por eso sorprendió a muchos que cada vez que se revisaba el efecto de una desgracia, entre comillas, ocasionada por un agente natural, los más amolados fueran los pobres. Dices, pues ¿cómo que la naturaleza distingue entre ricos y pobres? No. Lo que pasa es que la organización social obliga a los más pobres a situar su presencia en lugares más riesgosos. Los mejores lugares, los más seguros, incluyendo los mejores materiales, los mejores diseños, etcétera, de las casas, pues lo tienen la gente que tiene dinero. Pero los pobres que no tienen, pues se van a los cerros ahí a ver, a invadir algún terreno para que les den una casa. Pues es la pobreza, ¿no? Y son los procesos sociales asociados a la pobreza, en una parte, los que llevan a la presencia humana en un lugar donde va a haber una desgracia. ¿Y sabe por qué aparece así como un fenómeno natural? Por ejemplo, no solo es que sea natural, que lo es, ¿no? Por ejemplo, los sismos. Pero es que los tiempos de la naturaleza no son los tiempos humanos. Mire usted, en el istmo de Tehuantepec, hace años, a lo mejor cientos de años, que no temblaba como tembló esta vez. 8.2 en la escala modificada de Richter. Sí, porque Richter nada más mide hasta 6. Ya con un ajuste que hicieron los científicos dedicados a esto, ya no es la escala de Richter, pero bueno, así se le conoce, ¿no? Hacía muchísimo que no temblaba. Pero
¿Tembló alguna vez? ¿Así de fuerte? Puede ser, pues todo indica que el comportamiento de las placas tectónicas no es de ahora, eso lleva miles de años. Entonces ese desfasamiento entre los tiempos geológicos, en este caso, y la memoria humana, ese desfasamiento, pues no permite que la gente documente estos hechos y se acuerde. No, es que no hay que ponerse ahí porque es riesgoso, porque tiembla y puede temblar hasta muy fuerte. Sin embargo, hay indicios. Mire, ahí en el Istmo, recuerdo ahorita dos pueblos. Uno se llama Nizandá, le dicen Nizanda a los que no hablan zapoteco, pero se llama Nizandá, que quiere decir agua caliente. ¿Por qué le pusieron Nizandá a ese pueblo? Pues porque sale agua caliente. ¿Y de dónde viene el agua caliente debajo de la tierra? Pues viene de zonas donde hay magma, donde hay volcanes o hubo volcanes, pero pues el magma sigue ahí abajo, ¿no? O el otro pueblo que se llama Lillizú, que en zapoteco del Istmo quiere decir la casa de el temblor, ¿no? La casa del temblor, Lillizú. O Guillizú, que es el pueblo del temblor, ¿no? ¿Por qué le pusieron el pueblo del temblor? No, no había sido gratis, ¿no? Bueno, esa memoria que raya en lo mítico y que solo conocemos a través de la tradición, o en este caso de la toponimia de la región, es un indicador de la memoria histórica a largo plazo. ¿Mm? Pero eso es muy difícil de identificar. Dirá usted, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues la ciencia actual permite conocer las probabilidades, el comportamiento de que ocurran eventos naturales que nos puedan afectar. ¿Esos estudios se hacen? Claro que se hacen. ¿Existe la capacidad de seguir haciéndolos? Claro que existe la capacidad. Es increíble cómo ha evolucionado la ciencia. Desde luego que hay la capacidad. ¿Lo utilizan los políticos? Ahí es donde vienen los problemas, ¿no? ¿Usted ha oído hablar de algo que se llama Atlas de riesgo? El Atlas de riesgo pues da la idea de un mapa, ¿no? Pues en efecto, parece, hay mapas, pero no es nada más un mapa. El Atlas de riesgo es la evaluación del peligro potencial que representa el orden natural para la presencia humana. Y entonces los científicos que elaboran el Atlas de riesgo pues miden muchos factores, agentes perturbadores le llaman, que son pues geológicos, hidrológicos, algunos son químico-industriales, otros son de origen humano, pero todos son agentes perturbadores. Bueno, pues ese Atlas de riesgo, imagínenselo como un mapa. Dice, no, pues por acá puede haber inundaciones, por acá muchos temblores, por acá zona volcánica, por acá marca muchos tipos de peligros potenciales. Hay algunas cosas yo creo que un atlas de riesgo debería ser complementado con otras cosas, pero eso no lo vamos a comentar ahora. Pero ese conocimiento existe. Existe, por ejemplo, un mapa de la ciudad de Oaxaca, donde dice cómo es el terreno en tal lugar, dónde es el terreno más peligroso en caso de que tiemble, dónde están las fallas geológicas. Y bueno, cuando uno lee eso, dice uno, no puede ser, estamos encima de una bomba. Lo que pasa es que no sabe uno cuándo va a explotar. Pero ese conocimiento científico, ¿lo conocen los funcionarios públicos? Pues si no lo conocen, deben conocerlo. Sobre todo el responsable de protección civil. Pero todos los políticos que están involucrados en la presencia humana, decidir sobre la presencia y la modalidad de dicha presencia humana en ciertos lugares, que casi son todos, tienen la obligación de conocer eso. Bueno, pues ese mapa, ese atlas de riesgo, ahí está. Pero por lo visto, no lo usan. Y no usar un conocimiento científico disponible siendo un funcionario público o siendo un profesional implica una responsabilidad para el profesional.
Pero parece ser que para el servidor público, no. Bueno, pues así las cosas, toda esta desgracia y todo esto que le acabo de decir es para dejar claro, hasta donde me es posible, dejar en claro, que por un lado está un orden natural que pues está operando de una manera, y por otro lado está un orden social que también opera de una manera, pero que induce a la presencia humana en ciertos lugares bajo ciertos riesgos. Ya el riesgo no viene de la presencia de la naturaleza. La naturaleza ha estado siempre ahí. Esas decisiones que nos llevan a tener presencia humana de determinada manera en esos lugares es lo que establece el potencial peligro o daño, potencial daño. Bueno, pues entonces ya ve usted que las desgracias no solo tienen que ver con el orden natural, con la forma en cómo funciona la naturaleza, tiene que ver con la forma en cómo está organizada la sociedad, porque esa forma de organización de la sociedad es la que permite la toma de decisiones colectivas. ¿A través de qué? Pues a través del gobierno, a través de instituciones que por lo regular forman parte del gobierno, muchas de ellas, otras no. Por ejemplo, la iglesia no forma parte del gobierno, pero es una institución. Las familias, que no forman parte del gobierno, pero es una institución. Bueno, a través de esas instituciones, la sociedad se organiza y opera operan esas instituciones bajo ciertas normas. Esas normas son las que permiten el juego de tomar decisiones. Y si esas normas pueden llevar a decisiones riesgosas, bueno, pues hay que cambiar las normas. Pero por lo pronto la sociedad está organizada así, hay que cambiarla. Y aquí es donde entra el asunto. ¿Y cómo se cambia una sociedad? Bueno, hay muchas formas de cambiar una sociedad. Desde los golpes de Estado, pasando por las revoluciones, muy democráticas si usted quiere, pero revoluciones, hasta los cambios graduales, no violentos, pero sí graduales, a partir de los elementos más dinámicos de esa sociedad. ¿Cuál es el elemento más dinámico en la sociedad mexicana, como en muchas otras sociedades? Pues las elecciones, es decir, la formación de gobierno, que es uno de los continentes de más instituciones que usted se pueda imaginar. ¿Por qué? Pues porque nombramos gobierno cada 6 años y cada 3 años diputados y cada 4 años presidentes municipales, en algunos casos, ¿no? Aquí en Oaxaca, pues cada año hay a veces elecciones en algunos pueblos. Pero esa es la parte más dinámica, es la que está cambiando siempre. Pero sucede que cambia el gobierno, pero no cambia la sociedad. Pero ahora, frente a esa desgracia y frente a nuestra conciencia de que las cosas están mal, pues tenemos que usar al elemento más dinámico para empezar a provocar los cambios. Esos cambios llevarán tiempo. A lo mejor mi hijo, que ahora tiene 15 años, verá algunos de esos cambios. Yo quiero que los vea. Y que mis nietos vivan en una sociedad diferente. A lo mejor yo no voy a ver los cambios, no importa. Pero tenemos que empezar a hacerlos ya. Y esta conciencia de la desgracia y este compromiso que debemos asumir para que no vuelva a ocurrir, o cuando menos no vuelva a ocurrir con la cantidad de daños que ocasionó, porque pues va a seguir temblando. El orden natural no se detiene por nuestras desgracias, porque la naturaleza funciona así. Pero podemos organizar una sociedad que le tenga más respeto a la naturaleza. Para empezar, hay sociedades que tuvieron un gran respeto hacia la naturaleza a través de sus formas de cómo conciben la relación entre la naturaleza y el orden social. El taoísmo chino, por ejemplo, ¿no? es ejemplar. Es decir, los taoístas no quieren controlar a la naturaleza, quieren conocer a la naturaleza para seguir el orden natural, no oponerse a la naturaleza, ¿no? Sino funcionar como sociedad considerando el orden natural y no violentar el orden natural. Esa sociedad en China
aunque hay taoístas, ya China no funciona así, no como sociedad. Pero hubo sociedades que sí, y creo que podemos, gracias precisamente al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, podemos hacer que ese conocimiento, en lugar de pensar en controlar los procesos naturales, podemos conocer a la naturaleza y respetarla y aprovechar la fuerza de la naturaleza para nosotros, no oponerse a la fuerza de la naturaleza. Porque nadie se puede oponer a la fuerza de la naturaleza. Nadie. Y esa ha sido una mentalidad que nos han estado inculcando desde niños. Oh, el ser humano puede controlar a la naturaleza, domina la naturaleza, ¿no? Un ejemplo es las grandes presas que controlan el flujo de los ríos. Pues un rato, porque al rato los ríos revientan las presas y ocurren desgracias. O sea, no es así como la sociedad debe funcionar desde mi muy humilde y limitada opinión. Pero necesitamos que las cosas mejoren. E insisto, el elemento más dinámico de la sociedad actual, o sea, moderna, pues es la cuestión electoral, que es donde se organizan los gobiernos. Entonces, bueno, le decía, tenemos, creo yo, más o menos descritos, por un lado, el tema de los partidos, el tema de las desgracias, por qué estas desgracias están relacionadas con los temas, el tema electoral y la construcción de gobiernos, y por qué la sociedad tiene que cambiar en principio para que estas cosas no vuelvan a suceder. Pero tenemos que cambiar el orden social, ese sí lo podemos cambiar. El orden social sí lo podemos modificar. El orden natural no. El orden social sí. De tal manera que este orden social sea un orden social plural, democrático, incluyente y, lo más importante desde mi punto de vista ahora, soberano. Eso nos lleva a la idea de nación, que fue tan criticada en esta época de la globalización. No, ya desaparecieron las naciones. Puro cuento. Puro cuento. Las naciones no han desaparecido, si no pregunten a Alemania, a Inglaterra, ahora España, que está viviendo una crisis nacional. Bien, bueno, pues le decía, aquí el tiempo en la televisión pues es importante. Voy a tratar de resumir estas ideas que le he estado platicando, que a veces me salgo demasiado, aparentemente me salgo un poco del tema, pero no es así. Lo que pasa es que quiero ir detallando algunas ideas importantes. Entonces, resumiendo, le decía, es muy importante que empecemos a relacionar el asunto de nuestra desgracia. Claro, algunos tuvieron pérdidas irreparables, dolorosísimas, con este asunto de las elecciones. ¿Por qué? Porque las desgracias no solo son producto de la acción de la naturaleza, sino también son producto de cómo está organizada la sociedad. Porque esta forma de organizarse la sociedad es la que garantiza o induce a la presencia humana frente o en un marco del orden natural, que nosotros no podemos controlar. Entonces, esa sociedad organizada de esa manera es una sociedad que toma decisiones a partir de criterios que discriminan a la población. Unos de primera y otros de segunda. No es nada más que empuje, como dicen algunos teóricos. Pues es que la sociedad postmoderna es una sociedad del riesgo porque ya no mira a quién perjudica el desarrollo de los sistemas sociales, perjudica a todos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero no perjudica a todos. O sea, el proceso social induce a una discriminación.
Y entonces a unos los ubica debajo del cerro y a otros los pone pues en las zonas más protegidas, las residenciales, ¿no? Y entonces cuando hay un deslave, pues le cae a los que están debajo del cerro, pero a los otros no, porque tienen drenaje, porque tienen otras condiciones, ¿no? Entonces yo no creo que la sociedad construya riesgos democráticos, como algunos teóricos manejan, ¿no? Yo creo que hay un proceso social que marca desigualdades. Y por eso es importante que de cara a esta desgracia, que es el acontecimiento que nos está sacudiendo las conciencias, sepamos muy bien, las desgracias no solo son por efecto de la naturaleza, sino también tienen que ver con la forma en cómo está organizada la sociedad. Y que tenemos que cambiar la sociedad si queremos nosotros que esto ya no vuelva a ocurrir de esa manera o de la manera en cómo ocurrió. Pero, claro, no es nada más esto, porque al cambiar a la sociedad, al modificar la forma en cómo está organizada la sociedad, también atacamos otros males. No solo la acción de la naturaleza, sino la acción de otros intereses que afectan profundamente la vida de los mexicanos. Y estoy hablando de los intereses económicos de los grupos de poder en los Estados Unidos, en China, en Alemania, que piensan en sus intereses, no piensan en la población. Y que establecen condiciones en donde usted se pueda morir de hambre, pero ellos se puedan llevar una buena tajada de la riqueza nacional. Esos males también se tienen que atacar, pero igual requieren del cambio en la sociedad. Y no estoy hablando de un cambio violento, de un cambio que empeore las cosas, pues con más muertos y con más pérdidas. No, un cambio pacífico, un cambio en el elemento más dinámico de esta sociedad, porque ocurre con más frecuencia, que es, pues son las elecciones. Y por eso tuvimos que hablar un poco de, bueno, si este es el elemento más dinámico, ¿cuáles son las posibilidades? Pues está el PRI, que ya lo comenté, está el nuevo Frente Ciudadano por México, que ya comenté, y está Morena, que ya comenté, pero quedó pendiente. Bueno, y entonces si todos están así, ¿qué nos queda? Nos queda organizarnos desde abajo. Nos queda establecer una nueva relación, una relación diferente con el gobierno, pero también con los partidos que están en el gobierno. Hay lugares que tienen experiencia, Brasil, por ejemplo, el movimiento de los sin tierra. O sea, ¿quieres mi voto? Ah, pues te vamos a estar vigilando, te lo vamos a dar, pero tienes que hacer un compromiso con nosotros. O de plano, pues una candidatura ciudadana. Sí, vamos a votar por ti, pero nuestro candidato es este, no es el tuyo, es el nuestro, con tu registro, pero es el nuestro. Esa es una manera, por ejemplo, de aprovechar las condiciones. O sea, la sociedad organizada impone los candidatos, no el Instituto Nacional Electoral y mucho menos los partidos políticos, que es lo que hacen ahora. Ellos son los que ponen a los candidatos, a los elegibles, nadie más. La otra opción es más complicada, pero es posible. Ya le dije, le vamos a dedicar un tema, un programa especial. Una democracia sin partidos. ¿Es posible? Es posible. ¿Hay experiencias incipientes? Sí hay experiencias. ¿Qué posibilidades tenemos? Difíciles, pero se puede. Se puede. Y bueno, pues creo que con esto redondeamos un poco el tema, que es un tema muy delicado. Requeriría tal vez más tiempo, explicar algunas cosas con datos duros para que quedara claro que pues, no me estoy sacando las cosas de la manga, de que me he puesto a reflexionar y a estudiar en serio con responsabilidad este tema, y lo que estoy diciendo lo puedo respaldar, si no, no lo diría, pero tampoco puedo hacer una charla tan larga que lo aburra a usted. De todas maneras, yo publico mis reflexiones, publico mis estudios, pueden encontrar en revistas especializadas, en mi blog o en algunos diarios, y esa es mi opinión. No es la única, es una de las opiniones, fundamentada, sí, pero es una.
Finalmente la que importa es la de usted. Esto solo da elementos para que usted, si no tiene todavía una opinión formada, bueno, pues la tarea de Censor Oaxaca, de Canal Gente Libre, es formar opinión, ayudar a formar opinión. Que usted mande al diablo lo que le dije y haga su propia reflexión y diga, no, pues es por acá, bueno, qué bueno. Pero que forme su opinión y sobre todo, que la lleve a la práctica. Divulgándola, comentándola, acercándose con sus vecinos, platicando todos, organizándose. Hay muchas maneras de hacer esto, de llevarlo a la práctica, ¿no? Tampoco tiene usted que convertirse en un político de tiempo completo. Yo no soy político. No, pero puede haber formas de participación ciudadana, ¿no? Las hay, de hecho. Habrá que adoptarlas y, como le digo, ponerlas en práctica. Por ahora me tengo que despedir de usted. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Censor Oaxaca de Canal Gente Libre. Su amigo Samuel Hernández se despide esperando que en la próxima emisión también nos acompañe. Muchas gracias.